Pero en el 2017, cuando iba a un patrocinador a decirle que tenía un club que fichaba jugadores y tal, flipaban en colores la gente, ¿sabes? ¿Cómo ves la situación actualmente? ¿Crees que está en el momento álgido? ¿Crees que todavía le queda crecimiento? Yo 100% creo que los esports es el futuro de la industria de entretenimiento y es solo el que lo ve allí en directo y lo vive, entiende lo que es y es muy difícil explicarlo. Estamos en un momento muy maduro de la industria en muchísimos aspectos, ¿no? En regulatorios, en el business en general. Somos una industria súper pequeña todavía. El otro día leí, no sé si me equivoco, que una plaza de la LEC, no sé si cuesta 20 millones de euros o alguna barbaridad de estas, ¿no? Nosotros la compramos el año pasado y bueno, son decenas de millones de euros. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Balais, segunda temporada ya. Renovados. Cómo ha cambiado todo, Increíble, ¿eh? O sea, Al final, lo estaréis notando. Al final fue un se queda. Sí. ¿Os acordáis que os dijimos que iba a cambiar todo mucho? Que pues ya lo veis. O sea, Sí, hombre, yo lo noto. un cambio brutal. Hombre, sí. Yo, por ejemplo, llevo un pelo de monaguillo que flipas, ¿sabes? Sí, o sea, es un buen cambio. Y en el último podcast estabas un poco más para acá, Sí, yo y creo. llevaba pantalón corto, además. Sí, o eso, sea, cambios hay, ¿no? Cambios en la No os segunda podéis quejar. temporada. Pero bueno, creo que los mejores cambios vienen por los invitados, ¿no? Uf, como hila. Es que es brutal. Dios. Los mejores cambios vienen por los invitados y es que vamos a cambiar un poquito el perfil de los invitados que van a venir. Se lo comentábamos al invitado que tenemos aquí, que ahora os lo presentaremos, que vamos a buscar un perfil más corporativo, un perfil más de empresa, un perfil más de directivo de alguna empresa, de la parte que sea, ¿vale? Me vale la parte financiera, la parte de marketing, la parte de producto, lo que sea, pero gente que está ya muy curtida en empresa, ya sea una empresa más crecida, una empresa que esté más en crecimiento, una startup, pero más business, ¿vale? Así que... un perfil que sería muy similar al nuestro, ¿no? Sí, entiendo. Toda la vida llevamos trabajando en empresas. Sí, yo me siento identificado. Sí, yo trabajo muchísimo. Bueno, pues un perfil como el nuestro, os presentamos, tenemos aquí a Diego Soro. Te vamos a dejar a ti mismo que te presentes un poquito, una pequeña introducción. Muchas gracias, vaya presión me habéis puesto de repente aquí con, No, hombre, no. Con los perfiles. Nada, yo soy Diego Soro, soy director de estrategia de Teameretics, soy emprendedor en serie, monté mi primera empresa hace 17 años ya, y eso es porque me hago muy mayor. Y bueno, me he dedicado mi vida sobre todo al mundo más de financiación de proyectos, financiación pública. A partir de ahí, de una consultora que monté, pues me fue bien y fui invirtiendo en proyectos. Y en 2016 me metí en el mundo de los deportes electrónicos y actualmente soy accionista y directivo de Teameretics, que es uno de los clubes más importantes del mundo. Pues sí, te estábamos preguntando antes, bueno, nos decías tú un poquito para entender el modelo nuestro de Balais, y ahora que dices que has estado pues por el lado de financiación de empresas y demás, ¿qué experiencia has cogido tú en ese sector y qué has aprendido de financiar empresas o lo que sea? Porque puedes financiar una empresa, al final estás financiando inversiones, ¿no? O sea, da igual que sea una empresa o un inmueble, cada inversión luego tiene una naturaleza distinta, pero no deja de ser reunir dinero para un objetivo, ¿no? Bueno, mi experiencia profesional, llevo 19 años ayudando a empresas a buscar financiación pública, que es una financiación muy concreta y muy complementaria con otro tipo de inversiones que la inversión privada. Y de hecho trabajamos en esta consultora, trabajamos mucho con fondos de inversión, porque ellos donde invierten pues les interesa aumentar esa inversión sin diluirse, ¿no? Con lo cual la financiación pública es importante para ellos. Pero bueno, al final, como todo tipo de inversión, y porque también la inversión privada como Business Angel, que he estado también y más es importante, al final lo importante es ver el riesgo y la rentabilidad que te da cualquier operación, ¿sabes? Que es un poco la clave siempre. Pues sí, os vamos a pedir perdón por si se escucha, ¿vale? Lo adelantamos. Sí, los vecinos de oficina han decidido que era el mejor momento. Efectivamente, es bastante posible que de un momento a otro se caiga esta pared. Esperemos que no le dé a Diego, porque pues han decidido taladrar hoy todo el edificio, ¿vale? Así que si escucháis un poquito de ruido, pues os pedimos perdón y que lo paséis por alto. De todas formas, luego en la edición se hará magia, seguramente, y se van a escuchar grillos. Sí, seguro. Perfecto. Bueno, pues un poco ya metiéndonos en materia. Actualmente estás en Heretics. Yo, por lo que está investigando, no es el primer club de eSports en el que estás, si no me equivoco. Si nos puedes contar un poco cómo fue tu cambio de estar trabajando en el sector de las finanzas a pasar a los eSports.
por así decirlo? Bueno, pues el sector financiero, que todavía sigo metido en estas cosas, es una cosa un poco más tradicional, pero al final soy un tío muy inquieto, me muevo mucho por inquietudes en mi vida y siempre quiero hacer otras cosas diferentes, ¿no? Desde invertir en proyectos, montar otras startups y demás. A mí el mundo del gaming me había gustado siempre, de una manera como afición, y en el 2016 veo como en España se empiezan a profesionalizar el sector, se montan ligas, MediaPro monta ligas profesionales, las cierra. Y yo veo una oportunidad de, oye, hay unas audiencias grandes, tengo 3 hijos, veo que mis hijos no ven el fútbol, no ven el baloncesto, pero ven todo el día videojuegos y tal. Y dije, ostras, yo creo que esto es el futuro de la industria de entretenimiento. Y eso en el 2016-17 monto un club que se llama Cream Esports, que competimos en España a nivel internacional. Empieza a ser grande, pero empiezan a venir otros stakeholders grandes también. Y en ese momento, al final siempre tienes que buscar diferenciarse, y yo hago un acuerdo con el Real Betis para ser un club dentro de un equipo de fútbol. Le llevo toda la gestión de eSports del Real Betis, y llega un momento donde la parte de la marca es un tema muy importante para nosotros. Heretics necesita una serie de activos que tenemos nosotros, y a nosotros Heretics nos viene muy bien porque es un club que ha construido una marca muy potente, ¿no? Sí. Con lo cual la simbiosis es perfecta y llegamos a un acuerdo de absorción donde básicamente Heretics compra a Cream, mi club, y me convierto en accionista directivo de la empresa. Así que es un poco el proceso rápido de mi vida en el sector. ¿Venías ya de tener interés por los videojuegos? Me refiero, has dicho que desde el punto de vista inversor veías los eSports como una buena oportunidad, pero yo puedo ver como una buena oportunidad las energías renovables, pero que me den exactamente igual, simplemente saber que pueden ir bien. ¿Tú estabas metido en el mundillo o simplemente dijiste, a ver, sé que van a ir por aquí los tiros, pero no he tocado un mando de la Play en mi vida? No, al revés. O sea, a mí me gustaban los videojuegos y me gustaban las competiciones de videojuegos y me gustaba jugar y sigo jugando, soy jugador de videojuegos, con lo cual es algo que me ha gustado siempre y tal. De hecho, te diría que en España todos los CEOs de clubes de eSports somos frikis de los videojuegos, que nos ha gustado esto y de repente te metes ahí y vas construyendo, porque es interesante ver cómo ha cambiado. Ahora estamos en el 23, pero en el 2017, cuando yo iba a un patrocinador a decirle que tenía un club que fichaba jugadores y tal, flipaban en colores la gente, ¿sabes? Entonces, éramos unos frikis del sector que nos ponemos a montar clubes y a competir entre nosotros sin saber hacia dónde íbamos, y poco a poco hemos construido. Y te diría que España, especialmente en Europa, es un país súper importante, y creo que por la labor que hemos hecho muchos de los que construimos el sector desde hace muchos años, la verdad. Claro, entonces encontraste ahí el match perfecto, ¿no? De me gusta la parte de finanzas e inversión y me gustan los videojuegos, y dijiste, ya está, ya lo tengo. Yo siempre digo que de un ocio creo un negocio, ¿sabes? Al final a mí me gustaba, era un tema pasional, vi la oportunidad de negocio. Y como nunca me ha dado miedo tampoco montar cosas, pues dije, pues venga, hablé con varios amiguetes, pusimos dinero entre varios y ahí empecé la aventura. Y bueno, como nos dices, o sea, realmente empezaste en los eSports cuando, como decimos aquí muchas veces, cuando todo esto era campo, no había nada. Empezaste. ¿Y cómo ves la situación actualmente? ¿Crees que está en el momento álgido? ¿Crees que todavía le queda crecimiento? No, le queda mucho de crecimiento. Al final, nosotros vemos el sector de los eSports como la NBA hace 30 años, ¿sabes? Que era hacer una liga de baloncesto, tal, y pues empiezas de esa manera. Yo 100% creo que los eSports es el futuro de la industria de entretenimiento. No veo dentro de 30 años la gente yendo a un campo de fútbol a ver fútbol o de baloncesto, pero veo llenando estadios, que ya se llenan a día de hoy, pero llenando estadios con competiciones de League of Legends o otros juegos, ¿sabes? Entonces, eso ocurrirá. Ahora nos enfocamos en un nicho de audiencia joven, generación Z y millennial, pero que esas generaciones van a ir creciendo. Y a mí me encanta, yo cuando voy a estadios o a ver competiciones en directo, que es una pasada, digo, ostras, la gente no endémica que no lo entiende hasta que no lo ve, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un lema muy bonito en Heretics que sacamos el año pasado, que es You can't teach passion, ¿no? Y es la pasión no se puede enseñar, y es solo el que lo ve allí en directo y lo vive, entiende lo que es, y es muy difícil explicarlo. Yo llevo pues esos 6 años intentando explicar lo que hago yo en los eSports. Imagínate a alguien que no sabe ni que se fichan jugadores y demás, intentar explicarle eso, te dice, sí, pero ¿cómo sé que no entiendo? Digo, pues igual que le pegan patas a un balón,
pues igual, ¿sabes? Sí, es que realmente tiene similitudes con el fútbol en este caso, no, y o cualquier final, deporte. Que también han sabido enfocarlo de esa manera de hacer super fichajes estrellas, de darle mucho valor al jugador que quizás al principio no se le dio tanto, ¿no? Y pasaban más desapercibidos y te decían, este jugador de eSports, y decías... uno que está ya en el ordenador jugando, y ahora te dicen, no, este jugador de eSports, y dices, le fichó no sé quién, y te salen ya ahí con la camiseta y te ponen, la han fichado por no sé cuánto, y al final también es muy llamativo y es muy goloso ver el fulanito cobra tanto, ¿no? Que al final se ha ido haciendo ahí esa industria poquito a poquito. Bueno, al final es como cualquier industria, es una industria tremendamente inmadura, que va madurando. Me decías, el momento álgido, no, para nada, estamos en un momento muy inmaduro de la industria en muchísimos aspectos, ¿no? En regulatorios, en el business en general. Somos una industria súper pequeña todavía, que yo estoy convencido que irá creciendo. Y luego al final lo que siempre digo yo es, la audiencia esté ahí. Y donde está la audiencia está el negocio. ¿Cuánto tardará en equipararse la audiencia con otros sectores como el deporte tradicional, etcétera? Pues no sé lo que tardará, pero que al final el negocio va a ir creciendo 100% en los próximos años. Esto lo hablamos muchas veces, que decimos, cuando nosotros íbamos al colegio, de 10 niños de la clase, 8 veían el fútbol el fin de semana con sus padres en casa o lo que sea. El fútbol lo fueron quitando de las teles, porque antes pues tenías un partido los domingos de la sexta o lo que fuese, tenías un partido todos los fines de semana, lo fueron quitando, lo fueron privatizando, y empiezan a llegar los eSports, que son gratuitos, que los puedes ver en Twitch y demás, y ahora tú le preguntas a 10 niños de una clase, oye, ¿quién ve fútbol? Y es que a lo mejor el fin de semana ven el fútbol 1 o 2, pero ¿quién ha visto el torneo de Fortnite de fulanito? Todos han visto el torneo de Fortnite que hizo el fin de semana Gref, por ejemplo, ¿sabes? Y dices, ostras, es que este es el público y esta es la audiencia que viene, la que se va cada vez interesa menos, pero el que viene creo que, como dices, está ahí. Yo el único problema que veo a día de hoy, bueno, no problema, pero es lo que dices, todavía es inmaduro y todavía falta mucho, porque veo que aquí tiran mucho del carro el LOL, ¿no? O sea, es como el LOL y luego todo lo demás. El Valorant tiene su público y demás, pero como que el LOL ahora mismo es lo único que tira del carro fuerte, y que se necesitan quizás más juegos con un competitivo tan fuerte como el que tiene LOL. ¿Puede ser? No tengo tan claro que... Bueno, o sea, te voy a hablar de una perspectiva de Heretics. Yo digo desde mi perspectiva, Desde una perspectiva de Heretics estoy encantado. ¿Por qué? Porque tenemos una de las plazas de la franquicia de la LEC, en la franquicia europea, con lo cual somos de los 10 grandes equipos que estamos en la máxima competición de LOL en Europa, con lo cual a mí ya me va bien que LOL siga siendo el... Para los que no sepan de LOL, la LEC es algo así como sería la Champions League en el fútbol, una cosa así. Exacto, y es una franquicia. Es como el otro día leí, no sé si me equivoco, que una plaza de la LEC, no sé si cuesta 20 millones de euros o alguna barbaridad de estas, ¿no? Nosotros la compramos el año pasado y bueno, son decenas de millones de euros. Yo no sé si leí que este año o pedían o ya la había comprado alguien por 26 millones de euros, que dije... Por ahí están las cifras, no puedo dar cifras, pero, sí, bueno, más allá pero son decenas de millones de euros. Y... Si lo sé yo, que soy un Mindundi, más o menos el que busque sabe por dónde van los tiros. Pero bueno, al final sí que te aseguras, es una barrera de entrada porque es una franquicia cerrada tipo la NBA. Sí. Con lo cual, si tú quieres ser un equipo de baloncesto relevante en Estados Unidos, también, pues tienes que tener una plaza en la NBA. Sí. Aquí, si quieres ser relevante en los eSports, que LoL es el número 1 y en Europa, pues tienes que estar en la LEC, ¿no? Entonces, al final es una manera para nosotros de posicionarnos como uno de los equipos más importantes del mundo en ese juego. Lo de LoL es así. Es muy buen producto, la verdad, para el que ve competiciones y demás. Hay otros también interesantes, me refiero. Valorant, pues interesante, Call of Duty, hay Counter-Strike, hay otros juegos también importantes, pero es difícil, para un publisher es difícil construir eso de la noche a la mañana, o sea, no es fácil. Pero bueno, es como en el deporte. Al final el fútbol es el número 1 aquí. En Estados Unidos puede ser el baloncesto, en otro sitio puede ser. Y aquí pasa igual, O sea, LoL es muy importante. A lo mejor hay sitios donde Counter-Strike es más importante que el LoL, por ejemplo, o cosas así. Sí. Y en cuanto a esto, perdón por cortarte, es que justo lo tenía aquí puesto para preguntarte, ¿cuál crees que puede ser el siguiente juego que sea el LoL? ¿Cuál es el juego que ves con potencial para tener ese nivel dentro de los eSports? No, difícil no, voy a decir una respuesta muy fácil, que es Valorant, ¿no? Valorant es del mismo publisher, es un juego en auge, pero yo veo muy complicado competirle a LoL todo. Sobre todo pues porque los Worlds, o sea, es un juego muy consolidado, lleva muchos años, o sea que no es una moda. No es una moda.
está muy consolidado. En Asia es una locura las audiencias que tiene de millones y millones de personas viendo esos partidos. Y, o sea, creo que es difícil que LoL deje... Y como producto es muy bueno. Yo, por ejemplo, no soy jugador de LoL. Por ejemplo, juego mucho a Valorant, pero no me gusta ver Valorant y me encanta ver LoL. O sea, creo que... Pues eso es curioso. Lo bueno del producto es que para el que ve el partido es muy atractivo. La dopamina que te genera y tal es muy atractivo. Los shooters son mucho más difíciles para ver al espectador, ¿no? Y ya que estás pues muy centrado en la parte de estrategia, ¿cómo de importante crees que es la creación de contenido en torno a todo esto para que crezca? Me refiero, yo lo que me he fijado es que Heretics es quien más se centra en crear contenido de lo que sea, me refiero, aunque no sea solamente de esports, pero tenéis creadores de contenido que últimamente lo están petando un montón. Además, hace poco hicieron el 21 días, que creo que hacía... pero fácil 5, 6, 7 años que en YouTube no se veía... Sí, la gente no veía YouTube directamente, se había dejado de ver YouTube. No había series de esas en YouTube ya, ni nada, ni videoblogs, ni nada de eso. Entonces veo que tenéis un enfoque de crear contenido y luego ya me lo llevo a una cosa o a otra, pero lo primero de todo es, digamos, tirar una red, ¿no? Y que se nos vea lo máximo posible. Bueno, aquí la estrategia de Heretics desde minuto cero siempre fue crear una marca muy, muy aspiracional, ¿no? Y esa sigue siendo el principal activo de Heretics. Heretics se centra no en competir solo desde el minuto cero, sino en crear una marca muy aspiracional con la que puede hacer cosas. Empieza siendo un club de esports, luego una empresa del mundo de los videojuegos, y ahora decimos que es una empresa del mundo de entretenimiento, sí, mucho más mainstream, ¿no? Eso ha generado pues una marca que esté en territorios donde no están otros competidores, y creamos contenido que no tiene nada que ver con los esports. Ese es un caso, por ejemplo, el de los 21 días, pero igual que ese, en su día Cruz 113, hacemos para San Valentín pues un formato donde una especie de Tinder se ligan entre influencers. Siempre aparecen nuestros talentos, pero que son cosas que no tienen que ver ni con videojuegos. Pero sí que con la cultura de Internet, que es donde nosotros estamos, ¿no? Y eso lo que crea es que una marca muy potente, que tú hoy en día vas a casi cualquier chaval de 16 años en España y le dices, ¿sabe lo que es Heretics? Y te dice que sí. Y eso es muy difícil hacerlo en 6 años, ¿no? Sí. Entonces, eso es un poco el gran caso de éxito de Heretics, y tenemos un montón de retos a día de hoy. Siempre tienes retos diferentes, pero esa es un poco la estrategia que se ha seguido hasta ahora, y la marca Heretics sigue siendo el principal activo para nosotros. Y a día de hoy, ¿quién consideráis que es vuestra mayor competencia, amenaza, entre comillas? Que luego al final, pues lo que dices, estos sectores que están en crecimiento se nutren mucho unos de otros, pero ¿quién creéis que está subiendo muy muy fuerte y que puede ponerse a vuestro nivel? O sea, ¿consideráis que sois líderes, entiendo? Bueno, somos líderes en el mercado hispanohablante, somos el equipo más seguido del mercado hispanohablante, sí, y el quinto más seguido del mundo y el primero de Europa. Pasamos a Fnatic recientemente, entonces bueno, en número de seguidores por redes sociales somos, ya te digo, un club líder. Cuando nace Heretics se mira mucho en lo que está haciendo Optic Gaming o FaZe Clan en Estados Unidos, pues llevar ese modelo a España, ¿no? Y hoy en día, pues ¿cuáles son los competidores? Pues hombre, en su día Koi con Ibai Llanos, porque al final es un concepto mucho más parecido al nuestro de creador de contenido metiéndose en el mundo de los esports, es más parecido. Lo que pasa es que yo creo que no llegan a todo, ¿no? O sea, bueno, al final sí que es cierto empezaron con esa idea, ¿no? De como vosotros, de que crean contenido ajeno a esports, pero yo creo que Ibai está desbordado, tiene que carrearlo él todo. Bueno, al final lo que ocurre aquí son varias cosas, ¿no? Hay varios retos, ¿no? Al final hay un primer reto que Heretics consigue como marca, que es trascender a cualquier creador de contenido. Se apalanca mucho en Gref al principio, sí, Giorgio, y van viniendo distintos talentos, pero hay un momento en que la marca de Heretics trasciende el talento, y ahora mismo Heretics es un ente propio, ¿no? Y eso es súper importante. Koi es muy joven, sí, no se puede salir tanto de la imagen de Ibai, ¿no? Claro. Es mucho más complejo, es un reto más dependiente. Es más dependiente y es un reto que tienen que conseguir con el tiempo, ¿no? El segundo reto importante es profesionalizar una empresa, y Heretics es una empresa tremendamente profesionalizada, lleva 6 años, somos casi 100 personas, con gente profesional con un bagaje de la leche en el mundo empresarial, y eso genera pues que tenemos un departamento comercial, un departamento de activaciones, marketing, una estructura súper solvente, para poder llevar a cabo un montón de proyectos, ¿no? Y eso, una empresa joven, les falta, pues es mucho más complicado. Es cuestión de madurez, yo creo, no de tal, pero bueno, cuanto más rápido vayas respecto a tu competencia,
pues eso que tienes ganado, ¿no? Y los que vienen por detrás, pues siempre van a ir a tu rueda, ¿no? Y hablabas de competidores, por ejemplo, otro importante ahora es K-Corp. K-Corp franceses, pues vienen también de un influencer muy importante que es Kameto, y están haciendo cosas súper espectaculares. Estuvimos hace unas semanas un evento suyo que hicieron y había un estadio con 28.000 personas ahí viendo esto espectacular, ¿no? Con lo cual, bueno, todo ese tipo de empresas es bueno para nosotros. Bien sûr, respect, mesdames et messieurs, à Cyberetics qui sont revenus pour affronter le Blue Wall ce soir. De hecho, acaba de anunciar que han comprado un slot de la ALEC, también estará con nosotros. Ah, claro, pues ahí debí de ver yo lo de los 26 millones. Entonces, exacto. Entonces, al final, todo lo que sean buenas IPs dentro de este sector es súper bueno para nosotros, que como va madurando, vayan desapareciendo empresas que a lo mejor aportan mucho menos y vayan haciéndose solventes estas que aportan, que atraen gente, que traccionan audiencia. En un sector nuevo yo creo que también ayuda mucho la competencia. Pero eso es el proceso natural al final, o sea, es como, pues mira, nosotros vamos a poner la similitud o el ejemplo de Balais, todo el tema de tokenización, todo el tema blockchain, de repente hay un boom y salen empresas blockchain de todos lados, debajo de las piedras, igual que pasó con Internet, pero al final ¿cuántas se quedan? Se quedan las que consiguen hacer de la empresa algo muy muy profesional, las que hacen un enfoque, como tú has dicho, de Heretics, que ¿cuál es la diferencia ahora mismo entre Heretics y Koi? Pues Koi son muy jóvenes todavía como empresa, pero además les falta esa estructura y esa solidez que tenéis vosotros a día de hoy, que es lo que hablamos, tenéis unas oficinas de la leche, cada uno sabe exactamente cuál es su función y lo tenéis todo ya con un sistema, no de jerarquías, pero bueno, con un sistema de empresa, ¿no? Una estructura de empresa muy muy sólida. Entonces van por ahí los tiros, ¿no? De, oye, que se vayan quedando los mejores, porque además los mejores nos van a hacer brillar a nosotros también y viceversa. No, por supuesto, sobre todo en un mercado inmaduro como este. Al final es un mercado que estamos generando desde hace muy pocos años, con lo cual que hayan empresas solventes, fuertes y demás, pues llaman a otros. Imagínate que pues nosotros, mira, una de las cosas que siempre decimos es que hemos sido una marca que hemos llegado a traer al sector marcas no endémicas, patrocinadores no endémicos. Fuimos el primer equipo de eSports del mundo en ser patrocinado por Adidas, por ejemplo, ¿no? Pues cuantas más IPs como la nuestra haya, que pueda traer marcas de fuera, patrocinadores que no estaban en este sector, pero que, oye, acuden al sector porque hay un Kameto de turno, un K-Corp o un Ibai, eso es buenísimo para nosotros y al final es que crezca el pastel, ¿no? Y luego ya nos lo repartiremos, nos pelearemos, pero que el pastel crezca, que el sector crezca, es bueno para todo el mundo, para profesionalizar el sector. Total. Y en este proceso de crecimiento del sector, ¿cuáles son los mayores obstáculos que habéis ido encontrando por el camino? ¿Qué es lo que tú dices? Ostras, esto nos costó un montón, ahora ya lo tenemos hecho, pero fue una odisea. Bueno, son muchos, o sea, retos. Yo siempre digo que en una empresa siempre hay retos. Hasta cuando tienes 20.000 empleados tienes otros retos. Siempre hay retos que solventar, ¿no? Aquí, pues, muchos. Mira, por ejemplo, el año pasado, pues tuvimos que levantar decenas de millones de euros para comprar una plaza en la LEC. ¿Cómo preparas tú una empresa para hacer una ronda de este tipo? Pues es muy complicado, tienen que creer en ti, fuimos a buscar inversiones extranjeros, explicar el sector en sí, porque no todo el mundo explica, o sea, entiende este sector. El sector inmobiliario solamente es mucho más conocido para todo el mundo. Comprar casas y vender casas, aquí lo hace todo el mundo. Muy seguro, da mucha seguridad, no es lo mismo. Claro, explícale a alguien que invierte en una empresa que tú pues fichas a jugadores para jugar a League of Legends, o sea, flipan en colores. Y nos ha pasado, yo he tenido que hablar con inversores muy tradicionales a explicarles esto y claro, no lo entienden, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ese es uno más. Hace poco tiempo éramos muy patrocinio dependientes. Al final pues hemos vivido de sponsors y demás y tienes que hacer un split grande de tus revenue streams y el reto importante era, oye, tenemos que ser menos dependientes de sponsors y crear otro tipo de activos y demás y crecer verticalmente. Por ejemplo, la parte de la compra de la plaza de la LEC, una de los objetivos era ese también. Tenemos unos derechos por estar ahí que son muy importantes para nosotros y hoy en día te diría que la parte comercial a lo mejor es un 30% de la facturación de la empresa. Con
con lo cual, así como en el sector a lo mejor es un 70%, nosotros tenemos un riesgo mucho más pequeño de los patrocinadores. Y ahora pues vemos, oye, cómo crecer verticalmente en otros sectores o nichos dentro del mundo del entretenimiento y no centrarnos solo en eSports, sino en otras cosas. Entonces, bueno, siempre hay retos como empresa que tienes que ir solventando, vamos. Claro, te iba a preguntar de hecho eso, de dónde venía el revenue principal, porque aparte de sponsors, es verdad que puedes integrar muchas verticales y demás, pero tan potentes como los sponsors, que sí, que puedes vender camisetas, que puedes vender tal, pero al final es lo que te iba a preguntar, que tenéis mucha dependencia de sponsors, pero habéis conseguido rebajarla, me dices. Sí, la hemos rebajado. Eso, este año pues será alrededor de un 30% tal vez. La parte importante, hay una parte importante de derechos, que eso para que un sector se profesionalice en este ámbito es muy importante. Hablas de camisetas y tal, pero para que te haga una analogía, en los clubes de fútbol, no, igual, sí. Las camisetas no es nada, dinero, claro, comparado refería, con que es que los derechos. A lo mejor para un equipo como el Real Betis, claro, te diría, ¿no? Pues a lo mejor la parte de derechos es un 70% de su facturación anual. A eso me refería, que ya puedes vender camisetas que para compensar lo que te entra por un patrocinador es que o sea, tienes que vender millones. O el Real Madrid me parece que es un 50%, ¿no? Entonces, al final, tener ese tipo de ingresos casi asegurados por estar en una serie de competiciones es tremendamente importante, ¿no? Y a nosotros entrar en las ligas donde hemos entrado, pues nos genera unos derechos importantes. Hay una parte de comercial, obviamente, de patrocinios y demás, y hay otro tipo de negocios, pues de one shots o activaciones puntuales o tal, que es otro 30% de la empresa. Y aún así queremos ir creciendo en otros verticales, en una productora, en una agencia de talentos, de representación de talentos, en otro tipo de cosas, para seguir creciendo de una manera horizontal la empresa. No, brutal, me ha llamado la atención lo de la parte de la productora y la agencia de talentos, porque es como una mancha de aceite, sois una mancha de aceite que se va expandiendo, ¿no? y queréis tocarlo todo, y por eso también se necesita esa estructura empresarial tan fuerte, porque si no es un descontrol completo. O sea, sí, bueno, al final aquí esto es una carrera, ¿no? Y además, en este sector, es una reflexión que hice muy grande cuando yo hice la integración con Heretics, del club que había montado yo. Lo que veíamos es, oye, esto es una carrera, y a ver quién queda el día de mañana. Y seguimos en esa carrera, o sea, no hemos llegado al punto de aquí estos son los equipos de fútbol importantes, no hemos llegado ahí, ni estos son los equipos de la NBA. Veremos a ver, todavía estamos en el riesgo de quedarte atrás. Entonces no podemos permitirnos eso. Entonces tenemos que seguir creciendo. ¿Y cómo creces? Patrocinios, hombre, pues podemos crecer, pero hay un límite, ¿no? O sea, no puedes pasar de X millones a X por 5 de un año a otro. Sí. Es imposible, no escala así, ¿no? Derechos de ligas, ¿vas a seguir creciendo? Bueno, pues tienes que entrar en otras competiciones que también son gastos, etcétera, puedes crecer, pero también tienes un límite. O sea, tienes que seguir creciendo en otros verticales, la agencia, productora, y estamos viendo otro tipo de negocios también dentro del sector, incluso comprando empresas, pero a ver de qué manera tú puedes ir creciendo, y al final nosotros tenemos un objetivo de ser el equipo más importante del mundo. Entonces, no sé cuándo lo haremos, pero ese es nuestro objetivo, entonces no nos queda otra que seguir corriendo más que el resto, y que cuando los otros quieran hacer algo, ya hayamos pasado por ahí nosotros. Buenísimo. Vale, genial. Bueno, pues estamos hablando sobre todo de cosas buenas, del crecimiento de Heretics, tal, pero seguro que ha habido un montón de errores. Bueno, un montón, no lo sé, tampoco voy a tirar aquí mierda, pero siempre hay errores, sobre todo cuando estamos hablando de un sector tan nuevo. No sé si nos puedes comentar algún error que hayáis cometido, que te hayas dado cuenta de, hostia. Que es de lo que más se aprende, sí, seguramente, más que de los aciertos. Yo creo, ¿no? mucho en el fracaso positivo, ¿no? O sea, al final, errores siempre tienes, y más cuando no sabes lo que estás haciendo, porque prueba a mi narrativa, a mi libro desde el principio, que hemos construido un sector desde cero, donde había un campo y tienes que ir tal, y es prueba. Y que lo normal es equivocarte. Me he equivocado aquí. Yo te diría como varios, pero te voy a mencionar un par para ser muy concreto, ¿no? Uno de los grandes errores que yo, por ejemplo, cometí con Cream cuando monté mi empresa, mi club al principio, es, por ejemplo, no tener un departamento comercial fuerte, por ejemplo. Eso para mí fue un gran error, un learning, que no solo cometí yo, sino muchos, ¿no? Y en este sector, pues, si tu venta de patrocinios es importante, no puedes delegarla en una agencia, no sé qué, tiene que ser algo core de la empresa. Entonces hay cosas core que no puedes subcontratar o externalizar, ¿no? Y ese es uno que hicimos. Y uno muy importante en Heretics,
es un tema más reputacional. O sea, al final, para nosotros la marca es muy importante. Entonces, como es tu principal activo, la reputación de esa marca y los atributos que le das tienes que cuidarlos mucho. Y, por ejemplo, hubieron problemas con influencers que no dieron la talla o no supieron respetar eso en el pasado. No voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, se conoce, al final, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, eso afectó a nuestra narrativa. Y bueno, de hecho nosotros ahora justo hemos empezado una estrategia de SG muy importante para poner cortafuegos a que no pueda ocurrir esas cosas, para ser una marca, al final somos una marca muy relevante y queremos ser faro para otros, ¿no? O para nuestros propios aficionados, que haya una serie de valores que compartamos todos y demás. Y bueno, pues ese es un learning también importante de, oye, si tú te enfocas mucho en una marca, tienes que cuidarla mucho y saber explicar qué es lo que representa, ¿no? Y bueno, ahí sí que hubieron varios errores que todavía se nos critica mucho por esas cosas que al final tampoco tienes tanta culpa tú, porque sí, claro, son cosas que... Pero tienes que atajarlas lo antes posible. Cuando trabajas con personas que encima están tan expuestas, hay una probabilidad tan alta de meter la pata y demás, que entiendo muy bien la parte que dices de... nosotros teníamos una asignatura en la carrera que era no sé qué de reputación. Sí. Que sí, cabrón, tío. De esa me acuerdo porque era sí, la de reputación. Sí, la de reputación. Tío, que sí. Reputación corporativa. Exacto. Exacto. Y creo que es súper interesante lo que dices de, obviamente no lo puedes tener todo bajo control, es imposible porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero, oye, intentar marcar una serie de protocolos y unos estándares para que no se os escape demasiado de las manos, que siempre va a poder pasar porque... Sí, además, con un detalle de una tontería te puede echar al traste todo el trabajo. Y más tal y como es internet, que está todo el mundo esperando que metas la pata para pegarte el... Sí, y trabajamos con gente muy joven y gente con una exposición muy grande también, con lo cual, nos pasa a menudo, no diría muy a menudo, pero nos pasa de vez en cuando de, oye, algo que escribe Mengano y dices, ha escrito esto... Es muy fácil cagarla. La realidad es que con 21, 22, 23 años es muy fácil cagarla. Es fácil cagarla con 30 y imagínate con 21, 22, que ya hay veces que ahora digo, hostia, qué tonto era, por favor. Sí. Que ya son 21 y 22. No te hablo de los más jovencitos que hay en el sector, que son 17, 18, que esos tienen más peligro que un mono con una escopeta. O sea, esos sí que son muy, muy peligrosos. Y al final yo creo que también se ve mucho estos que van creciendo, que han madurado un pelín antes. A mí me sorprende, por ejemplo, mucho lo joven que es Plex y ha metido la pata alguna vez también, ¿no? Pero cómo la han sabido dar la vuelta, el que mejor ha sabido... El mejor ejemplo, ¿no? Sí. Y es, oye... Se puede meter la pata, vamos a entender que son chavales hasta cierto punto, el que mete la pata muy hasta el fondo, pues oye, tío, eres tonto y circula, ¿sabes? Pero la parte de reputación me ha parecido muy, muy interesante ese enfoque. Sí, no, sobre todo hay que alinear tus valores y tu marca a la de esa gente que son tus embajadores al final, ¿no? Es tremendamente importante. Y al final... por la responsabilidad que tenemos. O sea, si fuera una marca más pequeña, etcétera, pues no tienes tanta responsabilidad, pero creo que tenemos una responsabilidad con la gente joven, con la sociedad, con lo cual nuestro objetivo es seguir trabajando en hacer las cosas bien en esa parte, y de hecho tenemos noticias en los próximos meses súper interesantes en esa línea, pero bueno, o sea, queremos que Heretics se vea como un club responsable con la sociedad, que tiene un impacto editor positivo en general y que es referente para mucha gente, con lo cual creo que en ese sentido pues hemos fallado, hemos aprendido y ahora es cómo hacemos las cosas mejor a partir de ahora, ¿no? Entonces, bueno, como uno de los fallos pues ha sido ese, que como todo empiezas, eres joven, Heretics era muy joven, los fundadores eran súper jóvenes cuando empezaron, niños, eran niños. críos, y pasas de una startup, te diría, de 3 personas a una empresa de 100 personas, donde controlar todo es mucho más complicado, y son los retos que tienes cuando vas escalando, ¿no? Es que ese es el boom grande, ¿no? El que empiecen estos 3 chavales que más o menos dicen, pues hacemos esto y vemos, ¿no? A la seriedad que creo que le habéis dado ahora de, ¿cuánta gente estáis? Más de 100. Sí, más de 100, sí. La seriedad que le habéis dado ahora de, oye, antes de hacer nada vamos a pensar un poquito las cosas, que antes imagino que decían, ¿hacemos esto? Lo hacemos. Sí, no, es así. Y también la repercusión que tiene ahora no es la que tenía antes. O sea, ahora mismo y compromisos con patrocinadores, con ligas, con no sé qué. O sea, ahora el riesgo reputacional
es infinitamente más grande que el que tienes al principio, porque realmente... Hombre, cuanto más creces, más tienes que perder, ¿no? Ese es el problema también de las marcas y las reputaciones, que dices... Y también pues arriesgar menos, que también es un poco un limitante. Entiendo. Construir una marca es algo muy a largo plazo. Pero cargarte la reputación de una marca es de un día para otro. En una hora, ¿sabes? Entonces es muy importante poner cortafuegos, saber hacia dónde quieres ir en ese sentido y trabajar de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, ahí en eso estamos. Vale, pues yo te quería preguntar también por el tema de la formación, que es una cosa que nos gusta tocar aquí mucho porque le damos importancia a los distintos puntos de vista de los invitados. ¿Qué importancia tiene para ti la formación y qué tipo de formación crees que es importante? Poniéndonos, por ejemplo, en tu caso, en tu puesto, ¿crees que es importante una formación reglada, normativa, una carrera universitaria? Si no me equivoco, tú eres ingeniero de telecomunicaciones, luego tienes un MBA, si no me equivoco. Es que mis fuentes son fiables. Mi fuente es google.es. Lo haces bien. Entonces, bueno. Chat GPT. Sí. Pues eso, mi pregunta es ¿qué importancia le das tú a la formación y qué tipo de formación recomendarías utilizar, por ejemplo, para una persona que quiera acceder a trabajar a un club de eSports? Bueno, pues es una pregunta súper interesante. Yo creo que es una persona formada, porque al final, pues eso, soy ingeniero de Teleco, soy Executive MBA por el IE. Mi experiencia, por ejemplo, en la universidad fue como ir a la mili, ¿sabes? O sea, realmente no me llevo o sea, no tengo un buen recuerdo del contenido que di, sí de lo que tuve que espabilar ahí, ¿no? Pero no es algo lo que me sienta orgulloso ni que crea que hoy en día hay que cambiar bastante la formación general de cómo se enseña a la gente joven y demás, con lo cual no soy muy pro formación tradicional, honestamente. Sí que es cierto que luego, por ejemplo, cuando hice mi MBA, la experiencia fue muy buena. Entonces, tengo esa dualidad de decir, joder, una experiencia regular, una muy buena, ¿con qué te quedas, no? Al final, lo que sí que es cierto que yo, soy ingeniero, me abrió puertas. Empecé en Accenture, una multinacional, luego tal, y la gente tiene que formarse y en el trabajo, donde sea, en lo que a uno le guste. Yo antes de eso empecé siendo caddy, luego trabajé de marinero, he sido barman, o sea, he hecho mil cosas en mi vida y de todo he aprendido cosas. Con lo cual, al final, la formación siempre es importante, dónde hacerla y tal. Yo creo que eso es un tema muy personal en función de lo que cada uno quiera hacer con su vida, ¿no? Pero bueno, en nuestro sector en concreto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la gente no está formada porque no hay ni siquiera no hay casi nada, ¿no? Acabamos nosotros, precisamente por eso, empezar un curso con un eSport, de eSports, porque creemos que hay que formar a los próximos gestores. ¿Qué tal las preguntas? Te iba a preguntar. No. Claro, desde vuestro punto, que queréis hacer de todo, pues te iba a decir, ostras, y tema formación, porque al final... también es algo nuevo y es algo inventado, el tema de los eSports, por así decirlo, pues tú eres el primero, ¿no? En decir, oye, que encima te enseño el negocio. Claro, también, y de hecho estamos haciendo ese curso, que va a ser un curso interesante para que la gente aprenda sobre este sector. Haciendo un curso nunca eres experto en nada, ¿sabes? Pero bueno, tienes unas nociones básicas para tener criterio y argumento y poder empezar, ¿no? Hace un año, un par de años, me acuerdo de ir a una charla en un máster de periodismo y al final de la charla, pues me preguntaban, oye, ¿qué tienen que hacer estos alumnos para trabajar en el mundo de los eSports? Le decía, pues lo primero es entender de qué va este sector, porque si no has visto un partido de League of Legends, ¿cómo vas a ser redactor de League of Legends, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que hay mucha gente endémica del sector, pues como nos pasó a nosotros cuando yo monté esto, que conoce el sector, conoce el mundo de los videojuegos y más, pero no tiene la formación para emprender o para hacer algo. Y viceversa, al contrario. Hay mucha gente formada, pero no tiene formación en los eSports. Entonces hay que hacer ese match. Hay perfiles, por ejemplo, nosotros, el director comercial que fichamos en Heretics a principio de año, Borja, viene de Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Por qué? Pues un tío comercial y demás no lo vas a encontrar endémico en este sector. Tienes que ir al sector tradicional, al fútbol, al baloncesto, a buscar esos perfiles por ahí para que vengan aquí. Entonces, bueno, pues muchos perfiles que son complicados y la formación, obviamente, pues tremendamente importante. Al final tienes que tirar un poco de cosas que sean parecido a lo tuyo. No vas a encontrar, como dices, a alguien endémico de lo tuyo, alguien que digas, no, es que este ha sido director comercial de un equipo eSports durante 7 años. Porque es que casi no tienen tantos años los equipos de eSports. Entonces, entiendo que te tienes que ir mucho a pues, fútbol o baloncesto, cosas que
no son lo mismo, pero que dices, bueno, lo adaptamos, ya veremos cómo le hacemos entender este mundillo que hemos creado y cómo lo insertamos en este sector. Pues nada. Ha llegado el momento. El momento. Increíble. El momento dinámicas. Dinámicas. Y para... Podemos cambiarle el nombre, tío. ¿Y qué ponemos? Nuestras mierdas. Nuestras mierdas. Sí. Sí, Ha bueno. llegado el momento de nuestras mierdas. Pero es que yo creo que todo el podcast son nuestras mierdas, entonces no, como que no se diferenciaría mucho. En parte sí. En parte Entonces sí. yo dejaría dinámicas. Vale. Puedes lanzar tú la primera, que es la tuya. Eh, Claro, que las hemos cambiado. claro, Como ha que cambiado de encima se temporada, las hemos nuevas cambiado. dinámicas. Claro, para algo que hemos cambiado, por lo menos darle un poquito de valor. Eso que hemos estado pensándolo durante muchos días. Sí, sí, sí. A mí se me ha caído un poco el pelo. Estuvimos concentrados en un hotel de 2 estrellas durante... Sí, Pensión Loli. Sí, Pensión Loli. Durante 3 días pensando dinámicas. Y se nos ocurrió esta tremenda mierda, ¿vale? Así que vamos con ello. Te hemos dicho antes que pensases 2 mentiras y una verdad que nos ibas a contar y que luego pues la gente tenía que adivinar en comentarios cuál es la verdadera, ¿vale? O sea, te hemos dicho, oye, Comentar. pues del estilo, sé tocar la flauta con la nariz y me sé la de Titanic entera con la nariz y además he hecho puenting desde el lugar más alto, desde el puente más alto del mundo. Y una de esas es verdad y las otras 2 son 2 mentiras, pero trolas gordas, gordas. Así que te dejamos a ver con qué nos sorprendes. Bueno, una es he trabajado de marinero. La segunda es he hecho un striptease en Antena 3. Y la cuarta es he conducido en Fórmula 1. Uf. Es que la del striptease de Antena 3... Pues es que a mí me suena ahora que lo ha dicho, ¿eh? Igual lo he visto yo eso. ¿No? Ostras. En algún zapping o algo. ¿Tú cuál te quedarías que es verdad? ¿Cuáles son mentiras y cuál es verdad para ti? Yo diría que no me mojo y que se moje la gente en comentarios. ¿No? No lo has hecho mal del todo, a ver. No hilo como tú, pero Ya, más te o menos falta- era lo te que... falta un poquito de gracia, pero Sí, lo, bueno. lo vas haciendo medio bien. Soy Venga, joven. vamos con la otra. Sí, vamos rápido que es tarde y tengo hambre. Bueno, la otra dinámica que nos hemos inventado, súper novedosa, una cosa increíble, es que te vamos a pedir que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado. No sé si esta dinámica te puede sonar de algo, pero bueno, se nos ha Me ocurrido. suena de algo, sí. Sin saber quién es, porque no sabes quién es el siguiente invitado. No sé ni si lo sabemos. Bueno, sí, nosotros creo que lo sabemos, pero bueno, No, no sin lo saber, sé. una pregunta genérica Ojalá sea Goku. que pueda contestar el siguiente invitado. ¿Qué haría si tuviera 20 años menos? Uf, A ver cuántos años tiene el que viene. es verdad. Porque si me lo preguntan a mí. Como que digo, tenga 30. Claro. Pues yo qué Bueno, sé. podríamos hablar por una horquilla. No. Pon 15, si no. Está bien, Sí. yo creo que está bien, más o menos sabiendo al final los perfiles que La voy a ya apuntar. hemos comentado que queremos traer. Así que, pues por nuestra parte, no mucho más. Un placer tenerte aquí. A mí me ha gustado mucho ver cómo has enfocado el mundo de los esports desde el lado más de dentro, ¿no? Desde no lo que ve todo el mundo de, pues el LoL lo ve mucha gente, ¿no? No, más allá de eso, me quedo con la parte de los errores. La parte reputacional me parece que está muy, muy bien enfocada. Y nada, si nos quieres decir tú alguna cosilla más, es tu momento. Y si no, pues lo despedimos aquí. No, os agradezco mucho el tiempo, me lo paso fenomenal y os deseo lo mejor. Y la parte reputacional afecta a todos los sectores, a vuestro también, con lo cual Total. Sí, espero que tengamos cuidado con lo que digamos espero nosotros, que ¿no? en este learning también lo tengáis en cuenta vosotros. Lo tendremos en cuenta. Si viesen a este señor lo que hace los fines de semana, Yo, pues quedarme en casa madre, jugando sí, al LOL, Sí. y Que eso. no lo vean. Apoyando a Heretics, que es lo que hago yo en mi Heretics, casa. así me gusta. Muy bien. Pues nada, Bueno, chicos. chicos, un muchas placer gracias, como Diego. siempre. Nos han renovado, no sabemos cómo, pero nos han renovado. Así que dadle caña a la segunda temporada, dejad el like y el comentario, que ayuda muchísimo. Y a ver quién sabe cuáles son las mentiras que nos ha contado y cuál es la verdad verdadera. ¿Vale? Nos vemos, señores. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.